a todos, espero que estén súper bien. Yo soy Andrea Vergara, para los que no me conocen, soy diseñadora de modas y la creadora de Nocturno Design Blog, el blog número 1 para todos los que quieren aprender a coser. En el video de hoy les voy a explicar paso a paso cómo coser un bolsillo de ribete. Para los que no sepan qué es un bolsillo de ribete, este es un tipo de bolsillo que se utiliza para prendas un poco más elegantes y luce de esta forma. Como pueden ver, la boca de bolsillo es un rectángulo, puede ser de un ribete o de dos ribetes dependiendo del diseño de la prenda, y esta es una técnica que califico como nivel intermedia. No es particularmente difícil de hacer, pero tiene muchos pasos y es muy fácil equivocarse cuando estés cosiendo. Es por esto que solo la he utilizado en uno de mis tutoriales de los más de 100 que ya tengo en el blog, y se trata de esta chaqueta en lino, la cual les voy a dejar el link en la descripción de abajo. Así que habiendo dicho esto, comencemos con el tutorial. Antes de empezar con el tutorial te voy a dar las siguientes fórmulas para que sepas de qué tamaño deben ser todas las piezas según el tamaño de boca de bolsillo que quieras hacer. Primero, la pieza del ribete debe ser del ancho de la boca de bolsillo más 4 centímetros por el alto de la boca de bolsillo por 3 centímetros más 4. La pieza de la entretela debe ser del ancho que escogiste más 2 centímetros por el alto más 2 centímetros. La vista de bolsillo debe ser del ancho más 4 centímetros por el alto más 5 centímetros. El forro 1 debe ser del ancho de la boca de bolsillo más 4 centímetros por el largo que le quieras dar más 2 centímetros. Y el forro 2 debe ser del mismo ancho por el largo que le diste el forro 1 menos el alto del ribete menos 2 centímetros. Si vas a hacer el forro de bolsillo en la misma tela de la prenda, no es necesario utilizar la vista. Esta solo se utiliza cuando la tela del forro es diferente a la tela de la prenda. Para que quede más claro, yo hice un bolsillo de 12 centímetros por 1.5 y aquí te dejo las medidas de todas las piezas que utilicé. Lo primero que debes hacer es entretelar el revés de la prenda justo donde quieras que vaya la boca de bolsillo. Si estás utilizando el molde de una prenda, este debe tener marcado dónde va esta posición. Después, con ayuda de una escuadra, vas a marcar el tamaño del ribete sobre la entretela. Nuevamente, yo estoy haciendo un ribete de 12 centímetros por 1.5. Luego vas a repetir este mismo paso sobre el revés de la pieza del ribete. Después vas a voltear la prenda hacia el derecho y vas a traspasar las 4 esquinas del ribete sobre el derecho de la prenda. Para eso estoy utilizando un alfiler para pasar la posición exacta de cada esquina. Ahora vas a sujetar la pieza del ribete con la prenda, derecho con derecho, alineando las 4 esquinas del ribete. Para esto puedes tomarte todo el tiempo que creas necesario. A continuación vas a coser los dos lados más largos del ribete. Para esto vas a utilizar una puntada pequeña y vas a asegurarte de empezar y terminar justo en cada esquina. Esta es la parte más importante. Luego vas a hacer una marca con lápiz justo como te estoy mostrando y vas a cortar la boca de bolsillo justo por esta marca para crear una abertura. Es muy importante que no te pases de las esquinas que acabas de coser para que el ribete quede bien hecho. Al final te debe quedar algo así. Luego vas a introducir el ribete hacia el interior de la prenda y vas a planchar muy bien las costuras. Ahora vas a doblar el ribete hacia arriba y lo vas a entretelar. Luego lo vas a doblar hacia abajo para formar el ribete. Este debe quedar de la misma altura de la abertura que hiciste anteriormente. Después vas a coser los triangulitos que quedaron de la boca del bolsillo al ribete, justo como te estoy mostrando acá. Para este paso siento que es mucho más fácil utilizar un prensatelas para cremallera, pero esto es solo preferencia personal. Te debe quedar algo así. Como ves, este lado del ribete ya está sujeto, mientras que el otro lado no lo está. Así que voy a repetir este paso con el otro lado del ribete. Hasta ahora vamos muy bien. Ahora lo que sigue es que vamos a repetir este mismo procedimiento que hicimos con los triangulitos de los lados con la parte inferior del ribete. Después vas a tomar el forro de bolsillo 1, que es el más largo, y vas a ubicar la vista en uno de los bordes.
Luego vas a doblar el margen de costura de la vista hacia adentro y lo vas a sujetar con alfileres al forro de bolsillo. Después vas a pasar una costura por todo el borde. Ahora vas a tomar el forro de bolsillo 2, que es el más corto, y lo vas a coser a la parte inferior del ribete, derecho con derecho. Luego vas a pasar un pespunte a un 16 del borde. Y te debe quedar algo así. A continuación vas a ubicar el forro de bolsillo con vista sobre el forro de bolsillo sin vista, derecho con derecho, y los vas a coser a 1 centímetro del borde. Para esto primero estoy pasando una costura recta por todo el borde del forro de bolsillo y luego voy a pasar una puntada overlock con mi máquina plana. Si lo deseas también puedes utilizar una fileteadora para darle un mejor acabado a los bordes de la tela. Para terminar este bolsillo lo único que falta por hacer es coser la pestaña de arriba del ribete del mismo modo que cosiste los triangulitos anteriormente. Y como pudieron ver, este es un bolsillo que tiene muchos pasos a seguir, pero no por eso deben desanimarse a aprender a hacer esta técnica. Un consejo que les doy es que guarden este video o anoten el paso a paso en una libreta, porque algo que yo todavía hago cuando tengo que coser este tipo de bolsillos es revisar el paso a paso en mi portafolio de confección, precisamente porque ni yo me he aprendido el paso a paso completo. Si quieren seguir aprendiendo estas técnicas de confección conmigo, asegúrense de suscribirse porque en el próximo video les voy a explicar sobre los diferentes tipos de perilla. Espero que les haya gustado este tutorial, déjenme saber en los comentarios de abajo qué les pareció este tipo de bolsillo y qué otras técnicas de confección les gustaría que les enseñara más adelante. Recuerden que voy a estar publicando videos todos los viernes y los domingos, pero aún así denle click a la campanita para que YouTube les mande una notificación cada vez que suba un video nuevo. Mientras tanto les recomiendo que vean estos dos videos de aquí en donde también explico más técnicas de confección, o también seguirme en mis redes sociales, sobre todo en Instagram, porque ahí suelo preguntarles qué clase de tutoriales les gustaría ver más adelante y también aprovecho para resolver sus dudas e inquietudes. Les mando un abrazo enorme y supongo que nos veremos en el próximo video.